Entonces, el barro es un material común, frágil, reemplazable. Sin embargo, el ser horneado y procesado permitía hacer vasijas que eran resistentes al duro trato y a las inclemencias del tiempo. El barro entonces, así procesado, se volvió una vasija muy útil para diversos propósitos: guardar alimentos, objetos valiosos para los alimentos, etcétera, etcétera. Segundo, el creyente tiene un tesoro que lo convierte en propiedad privada para Dios. El tesoro de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una bendición sin igual, la cual nos garantiza el verdadero éxito. ¿Cuántos dicen amén? En la soberanía de Dios le ha agradado permitir que vivamos con ese tesoro glorioso, pero rodeados de debilidades. Aún tenemos muchas luchas por pelear, pero todo creyente verdadero jamás debe rendirse. Dígale que está a su lado: no te puedes rendir en esta. Vamos, ayúdenme a predicar. Dígale a los jóvenes: no te puedes rendir en esta. Hay gloria dentro de ti. No se puede rendir en esta. Dice, Pablo nos explica la naturaleza de nuestra debilidad. ¿Cuántos quieren saber? Y cómo en Dios somos más que victoriosos. Dice la palabra del Señor: atribulados, mas no angustiados. ¿Sí? ¿Sabe lo que es el atribulador? Le llamaban atribulador a una caña o un palo que tenían los hombres que iban a arar, en la cual tenía una punta en el extremo, y agarraban al buey o agarraban al animal que tenía que arar, como que lo punzaban, para que cuando estaba cansado el pobre animal lo punzaban, y eso significaba el atribulador, para que el animal pudiera caminar, para que el animal pudiera seguir trabajando. Era una especie de látigo, pero este era una punta, y le llamaban el atribulador, que lo hincaban, que lo punzaban. Por eso dice la palabra de Dios: tomad el escudo de la fe, donde podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. Mire, un dardo no te mata, pero sí te hiere. Y ahí vienen las tribulaciones, ahí vienen las angustias de nuestras vidas. Porque una persona que es angustiada, con angustia nos cuesta caminar en el propósito de Dios, porque nos sentimos heridos. Cuando el jueves decía, aquel que te pega en una mejilla, vuélvele la otra, Jesús no estaba a favor de los malos, Jesús no podía estar a favor de los malos, sino que Jesús estaba dando a entender que mejor que te hieran una mejilla o la carne, que te hieran el alma. Porque sabe cuál es el costo, cuál es el trabajo, cuál tan dañino es que te hieran el alma. Una persona herida en el alma guarda rencor, guarda falta de perdón, tiene resentimiento. ¿Por qué? Porque es una persona que está herida en el alma. Las consecuencias son más graves de una herida en el alma que una herida física. Una herida física se te cicatriza, si estás bien desinfectada, se te cicatriza y solamente queda un recuerdo. Pero una herida en el alma te puede durar generaciones y aún provoca amargura. Y dice la palabra de Dios que miren bien que alguno no deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos se han contaminado. ¿Por qué? Porque la herida está en el alma. Yo me corté en el año 2001, aquí me hicieron 6 puntos trabajando allí arriba, pero agarraron, Arturo me llevó corriendo a la Cruz Roja, me cosieron como bolsa de costal, así nomás, y vinimos a seguir trabajando. O sea,
se me desinfectó la herida, sino hasta el día. ¿Cuánto tiempo podría haber sufrido con esa herida mal desinfectada? ¿Sí? Entonces dice que a veces estamos atribulados, ¿sí? Pero no angustiados. ¿Cuántas veces nos han herido? ¿Cuántas veces la gente dijo algo imprudentemente? Porque a veces no entendemos de qué forma lo dijo, por qué lo dijo, y a veces nosotros pensamos lo que está pensando nuestras otras personas de mí, porque estará pensando esto, ¿por qué te importa lo que otros piensan? Sea una vida irreprensible. No podemos vivir por los pensamientos de los demás. No podemos estar lacerándonos o atribulándonos porque estará pensando la persona esta de mí. Y esos son los atribuladores. Satanás se presenta como un atribulador. Viene y larga dardo de fuego con una persona y trata de herirla, porque solamente una persona angustiada se cierra precisamente a una persona que lo quiere ayudar. Por eso dice Pablo, atribulado, pero no angustiado, porque todas mis cargas las pongo delante del Señor. Dice entonces, en medio del sufrimiento, los problemas y las situaciones difíciles, los creyentes no podemos vivir angustiados, temerosos ni ansiosos. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, o de vosotros, como dice la Escritura. 1 de Pedro 5, verso 7. Sabiendo que tenemos un Padre Celestial que sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Capítulo 6, verso 32 del libro de Mateos. ¿Sí? Digan conmigo, tengo un Padre Celestial y sabe cuáles son mis necesidades. ¿Por qué vamos a vivir la vida angustiado? ¿Sí? ¿Que tenemos preocupación? Sí, en un momento nace la preocupación, pero en otro momento tenemos que madurar a la ocupación. Porque no vamos a pasar la vida todo preocupado nada más. Y si nos preocupamos por algo que podemos hacer, mejor nos ocupemos. Y si nos preocupamos por algo que no podemos hacer, ¿para qué te vas a preocupar si no lo puedes hacer? ¿Sí? Si yo no soy cardiólogo tampoco. ¿Está claro o no? Qué bueno. Dice, en apuro, mas no desesperado. Digan conmigo, no estoy desesperado. Ahora las chicas digan, no estoy desesperada. Qué bueno, ¿no? No es lo que venga. No. Hay una selección. ¿Sí? Estoy en apuro, pero no desesperado. Dice, en apuro, mas no desesperado. Cuando no sabemos qué hacer y todo es incierto, realmente no estamos desesperados y sin salida. Podemos acercarnos al Señor en oración sabiendo que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Proverbios capítulo 3, verso 6. ¿Sí? Tenía 28 años y decía, solterito y sin apuro. No, pero ya tenés 28 años. No, yo no tengo apuro. ¿Sí? O sea, podemos estar apurados, pero no estar desesperados. ¿Sí o no? Como radiador, ¿no? Agarra a todos los bichos. O sea, sí, estamos en apuro, pero no estoy desesperado. Cuando las cosas te hacen tomar decisiones, o sea, yo me río de esto, ¿no? Nos reímos.
Pero cuando estamos en apuro, ¿sí?, y nos empezamos a desesperar, perdemos la esperanza, ¿sí? Perdemos la esperanza. Por eso dice la palabra, considéralo a Dios. Considéralo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará lo torcido, enderezará nuestras veredas. ¿Por qué? Porque hay momentos en el cual vamos a estar apurados. Parece que Dios se toma toda la paciencia del mundo, la cual usted no la tiene. ¿Saben por qué? Porque no somos Dios. Y entramos a desesperarnos. Y entramos en ese túnel oscuro de desesperación. Y cuando entramos en ese túnel oscuro de desesperación, no vemos para ningún lado. Tenemos que retroceder. Señor, te considero en mis caminos. Yo sé que llego en un momento a estar en apuro, estar desesperado, pero que tú que ves todas las cosas, Señor, tráeme paz. Una oración que parece simple, pero Dios aún actúa en la simpleza de nuestras oraciones. ¿Sí? Muchas veces podemos entrar en apuro. Muchas veces podemos entrar en el cual los apuros nos va a hacer desesperar. Mire, si un cardiólogo tuviera que hacer una cirugía apurado, desesperado. O sea, un albañil puede hacer una obra apurado o desesperado, pero no un cardiólogo. O sea, se ve en nosotros la esperanza, la paciencia, en el ministerio de la profesionalidad. Vaya a un abogado y dígale que lo quiere hacer rápido. O sea, no se puede hacer rápido porque es algo legal y hay cosas que no se puede hacer rápida. Hay que tomar la paciencia y ser muy minucioso, lo mismo que un cardiólogo, una persona que va a hacer una operación del cerebro. No le puede decir, no, yo quiero rápido, porque estoy apurado, ya me tengo que ir. Está como ese que lo operaron del cerebro y estaba tocando la guitarra, no sé si lo vieron. O sea, se ve tu profesionalidad y mi profesionalidad cuando estamos en apuro. ¿En quién salimos a recurrir o cómo nosotros enfrentamos nuestros apuros? Con desesperación. Usted ve a una persona desesperada. Se justifica en todo, le echa la culpa a todo el mundo, él quiere salir libre. Y no es así. Sí, no es así. ¿Por qué? Porque nos empezamos a desesperar. Pero qué lindo sería, o qué divino sería, es, Señor, tú tienes la última palabra. Me callo la boca, voy a ser prudente, aunque estoy reventando por dentro porque tengo un montón de cosas para decir. Saber conducirse por el Espíritu Santo, que a veces te dice, cállate la boca. Dice que Dios no le permitió a Pablo hablar en ciertas ciudades y Dios le dijo, no vas a hablar una palabra. Y en otros lugares le dice, ve y habla. No hables ahora en Jerusalén. Y después del tiempo le dice, ve y habla en Jerusalén. Lo que Dios hoy te puede decir no significa nunca o jamás. Dale, hay un tiempo en las cosas. ¿Sí? A veces estamos apurados, nos desesperamos y la regamos más todavía. Perdón por el regar. ¿Sí? Y nos equivocamos. Y no le damos el tiempo a Dios. A veces yo entiendo, a veces las esposas, que a veces están apuradas porque los maridos vengan a la iglesia, se reciben a Cristo, que sean diáconos, servidores, y en 3 meses que sean pastores para que se conviertan al Señor. Nos metemos y nos ponemos en la posición del Espíritu Santo de querer cambiar a los maridos, y los maridos no quieren saber nada. Lo traemos engañados a la iglesia. Dice, el Señor lo va a tocar, el Señor lo va a tocar, el Señor lo va a tocar, y el Señor te quiere tocar a ti y no a tu marido. Híjole, man. Gloria a Dios por las mujeres. Y hay hombres que se entregan al Señor,
Y quiere que las esposas, y pasa lo que pasó cuando Jesucristo se quedó, resucitó. Siempre va a haber alguien que te quiere agarrar antes que tú llegues a la presencia del Padre. ¿Qué quisieron hacer las mujeres? Abrazarlo de los pies. Dicen, no me toquen, tengo que ir al Padre primero. ¿Sí? Cuando resucitó Cristo. ¿Se acuerdan o no? Porque siempre alguien se quiere colgar de ti cuando tú quieres entrar en la presencia del Señor. No te dejan. Y la mujer empieza, ay, todos los días en la iglesia, todos los días en la iglesia. Mira, yo prefiero tener todos los días en la iglesia y no todo el día en la cantina. Y nos quejamos después. Híjole, vamos al otro punto mejor. Dice, perseguido mas no desamparado. Digan conmigo, no estoy desamparado. No estoy desamparado. En medio de la persecución, el rechazo, la soledad y las incomprensiones por causa de nuestra fe, Él está con nosotros. Digan conmigo, el Señor está conmigo. Por más que tenga persecución, el Señor está conmigo. Todos los días hasta el fin del mundo, lo que dice Mateo capítulo 28, verso 20, la parte B. Y que justamente esa persecución es prueba de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 14. Entonces, hablamos de una persecución por causa del Evangelio, una persecución a los cristianos. Pero ¿qué hay cuando hay una persecución a nuestros jóvenes? ¿Qué hay cuando hay una persecución a nuestros niños? ¿Qué hay cuando hay una persecución a nuestro matrimonio, a nuestros adolescentes? ¿Sí? Hay una persecución moral. Yo me acuerdo cuando tenía aproximadamente 9 años, como todo niño, usted no había concebido todavía lo que es la división de la religión. Un pueblo que no tenía iglesia cristiana, todos eran piamonteses, eran católicos, ¿sí? Y jugábamos al fútbol, y cuando tenían que ir a tomar la leche o el café con leche a la casa de alguien, entraban todos los amiguitos, pero el que no me dejaban entrar era a mí, ¿sí? Y como que el piamontés directamente te hace la cruz, no hay otra, porque nos tomaban como hereje a nosotros, a la familia García. De ahí de ese pueblo lo tomamos como hereje porque dicen que no adorábamos a la Virgen, que no queríamos a la Virgen y todo un montón de cosas. Cuando todos mis amiguitos pasábamos por frente de la iglesia católica, ellos se persinaban y yo no aprendí a persinar porque no me enseñaron en mi casa, no es porque que quería ofender a nadie. Pero esa es una persecución. Eso es una persecución. Porque cuando a veces llegábamos un adulto, te empezaban a preguntar un montón de cosas que cuando tienes 9 años no tienes la capacidad para contestar, pero gracias a Dios de algunas cosas podía contestar y sabía que Jesucristo era mi Salvador, que era mi Señor, porque me lo habían enseñado y yo no sé cómo me acuerdo las cosas, yo soy medio también cerrado de cabeza, pero hay cosas que yo me había acordado que me habían enseñado, pero también todas esas cosas son persecuciones. Cuando le dicen a nuestros jóvenes que todavía tú no tuviste relaciones sexuales y un joven le puede decir no, que los otros se empiezan a burlar. Son persecuciones también morales que para nuestros jóvenes. Pero también tenemos que saber que nuestros jóvenes no están desamparados, que lo tienen a Dios en primer lugar, que está el Espíritu Santo con ellos para fortalecerlos. ¿Cómo hizo José, digo yo? Lejos de sus padres, un adolescente, y cuando una mujer lo asediaba para que se acostara con él. Entonces, si él lo pudo hacer, yo creo que nuestros jóvenes también se pueden guardar para el Señor. Porque él dijo, yo no pecaría en contra de Dios. Yo creo que también nuestros adolescentes se tienen que guardar delante del Señor, porque Dios nos da la fortaleza para guardarnos y conservarnos puros, obedientes a Dios, hasta que un día podamos consumar nuestro matrimonio lícito y legal de parte de Dios. Ahí vamos a tener hijos en bendición también.
Yo sé que no despierta muchos amén, pero es así. Está como la imagen esa que pusieron, dice, cuando el pastor empieza a hablar de santidad, se fueron todos de la iglesia, quedó uno nada más. Dice, y se fue ese, dice, porque andaba con muleta y no podía agarrar las muletas. Derribado, pero no destruido. Digan conmigo, hemos caído, pero no estamos destruidos. Podemos caer en pecado en algún momento o en desánimo, pero no son, pero son momentáneos. El creyente verdadero sabe que puede y debe acudir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Digan conmigo, tengo que recurrir al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Dice así la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, confesemos o confesaos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si lo confesamos, que Dios sabe, sí sabe. Pero Dios quiere saber si tú sabes. ¿Sí? Por eso dice, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Amén. Tercer punto. ¿Se están aburriendo o no? Bueno. Y lo que le voy a dar es un resumen condensado de lo que es un estudio de todo un día. Punto 3. No solo somos barro en las manos del Señor, sino que somos moldeados para su servicio o para su propósito. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser moldeados? Bueno, que Dios los empiece a moldear en esta semana entonces. Y yo les voy a decir que hay 7 vasijas y 7 vasos que Dios usa. ¿Sí? Que Dios usa y cada uno tiene un propósito fundamental. Cada uno tiene un propósito fundamental. Y usted va a ver en qué situación hoy se puede identificar con cada vaso o con cada vasija. Está la vasija de misericordia. Es la que se encontraba en el camino para proveer agua a los viajeros. Había una vasija que preparaban en los caminos y alguien tenía ese servicio de que en cada vasija que estaba en los caminos iba y le echaba agua potable para que los viajeros, para los que pasaban de una ciudad a otra, tuvieran que beber en el camino. Era una vasija que se llamaba la vasija de misericordia. Como hay personas, como Moab, Dios le dijo, atiende a tu hermano Israel. Por eso dice que Dios lo sacó a Moab de la generación de los escogidos de Dios, porque cuando tuvieron que pasar a la tierra prometida, no lo asistieron con agua y con alimento. Por eso Dios estaba enojado con ellos, porque a sus mismos hermanos le habían despreciado y en vez de ayudarle, fueron por la retaguardia y mataron a las embarazadas, a los ancianos y a los niños. Y Dios los sentenció a Moab precisamente. Entonces, las vasijas de misericordia son aquellos que están en los caminos y que te dan un refrigerio, ¿sí? En el sentido, son las personas que a lo mejor no la tenemos identificada como un pastor, como un copastor, como una pastora o como una copastora o quizás como un servidor, pero son las personas que están entre nosotros, que son una vasija de misericordia, que tú vas y te ven angustiado y te ven triste y van y te van a dar una palabra, porque eres un caminante que lleva la palabra del Señor también y que necesita en un momento oportuno que alguien te dé un refrigerio. ¿Por qué? Porque tus pies están cansados, tu vida está cansada, estás sediento. ¿Por qué? Porque tenemos sed del Señor. Esas son las vasijas de misericordia que tenemos dentro de la iglesia.
¿sí? Que aquellos que van y golpean la puerta en el momento oportuno y te llevan una palabra de Dios, que te llevan un consuelo, quizás hasta un WhatsApp, mire, hasta un mensajito de texto, te mandan un aliento y que decís, wow, cuánto lo necesitaba esto. Son las vasijas de misericordia que tú vas a encontrar en el camino. Como pastor necesitamos una vasija de misericordia también. Porque parece que fuéramos fuertes y que compensamos y hablamos la palabra del Señor, pero ¿cuánto hace falta una vasija de misericordia para todos? Porque somos seres humanos, tenemos debilidades, y con eso no quiero decir que hacemos una apología del pecado, sino que tenemos debilidades porque somos débiles, somos barro, pero Dios le agradó poner gloria dentro nuestro, y son esas vasijas de misericordia. Gracias a Dios por esas vasijas de misericordia que Dios pone en cada iglesia. Que no se plegan al chisme, que no andan contando lo malo, no andan contando lo trágico, sino que son un bálsamo, que Dios los usa. ¿Sí? Que pasan desapercibidos. Que nadie lo considera como un gran predicador, pero ¿cómo te hace falta? Esa vasija de misericordia a lo mejor es un beso, es un abrazo, a veces hasta un dulce, ¿sí? A veces un apretón de mano, a veces un saludo cordial en la calle. Esas son las vasijas de misericordia. Cuando vienes cansado y no tan solo el perro te mueve la cola, sino que está la vasija de misericordia, que cuando todos te han tirado, está esa vasija de misericordia y te dice, wow, varón de Dios, mujer de Dios. Solamente eso necesitas a veces. Porque hay gente que no tiene problema económico, no está enfermo, no está angustiado, quizás lo tiene todo suplido. Pero como somos vasijas de barro, a veces estamos agotados, estamos cansados. Esas eran las que se quedaban en el camino. Tengo 7, ¿me van a aguantar o no? Wow. La vasija escogida. La vasija escogida son las que llevan la firma del maestro, del alfarero, porque la representan bien. ¡Wow! Eso me gusta. Cuando el alfarero dice esta vasija me la quedo. Le pongo mi firma. Porque mire, sinceramente le voy a contar una intimidad ahora que no está Analia. No se la van a contar, Mi papá es artista. No de Hollywood, no, es artista. Hace cuadros, pintura, paisajes, retratos. Y desde los 8 años que lo hace. Pero hay cuadros que ha hecho que yo se lo he querido comprar, le he ofrecido hasta $, y no me lo vende. Ha ido a Analia y me dice, me gusta ese cuadro. Y dice, a ver, déjame pensar. Y se lo ha regalado a ella. Me hizo poner celoso. ¿Sí? Me hizo poner celoso. Y se lo regala a ella. ¿Sí? Se lo regala a ella. O sea, a lo mejor tú lo que más aprecia le pones tu firma, ¿verdad? La otra vez fui con Silas y Silas también le pidió unas pinturas de lápiz y de tinta negra. Le decimos tinta china, pero no sé cómo será acá. Unos gauchos. Y a mí no me lo quiere. Se los quiero comprar, ¿no? Y a Silas se lo ha regalado. O sea, la bronca es conmigo, ya sé, ¿no? Y le pone la firma. Dice, vasijas escogidas. ¿Usted cree que Pablo no llevaba la firma del Señor? Si dice, llevamos las marcas de Cristo, dice. Porque el alfarero, aquellos que conocen un poquito del arte, tú puedes hacer
1000 vasijas, pero hay una que es especial. Yo creo que Dios no tiene hijos especiales, pero aquellos que dejan bien el nombre de Cristo, Él le pone su firma. Por eso son vasijas escogidas que están allí, a lo mejor de adorno, pero dice, esto para mí es especial. Y yo creo que hay hombres y mujeres que son especial para Dios, en el sentido de que llevan bien su nombre, que son personas irreprensibles, que son personas tenaces, que tienen un brillo del Señor. Y eso no hace que creamos celos, porque Dios da como que Él quiere, porque Él es Dios, ¿sí? A uno le da más, otro le da menos. Por eso está en la parábola de los talentos, que un día tenemos que aprender bien, porque Dios le da a otro, ¿sí? Y no nos da a nosotros, porque Él es Dios, ¿sí? Porque Él es Dios. Tercero, si se aburre, me dicen, si apagamos las luces y nos vamos, ¿no? Vasijas limpias son las que llevaban la ofrenda y los frutos al templo. Esas vasijas tenían que estar siempre limpias, porque de ahí llevaban las primicias, ¿sí? No estaba Cometra, no existía Cometra antes, ¿sí? Pero tenían que tener vasijas porque se presentaban con las primicias de fruto, del trigo, del maíz, se presentaban, y esas tenían que estar limpias, ¿sí? Por eso dice Dios que Dios dará abundancia, y cuando dice remecida, apretada en abundancia. Por eso tenían que ser vasijas limpias, donde ponían precisamente la ofrenda que le iban a llevar al templo. Por eso tenía que ser limpias, y eso tiene que identificarnos a nosotros, que al traer al Señor, tanto la adoración se le da a Dios, tanto como la ofrenda es parte de nuestra adoración al Señor. Y tiene que estar limpia, así como nuestra adoración que sale de nuestro corazón con devoción, con una entrega. Tiene que estar limpio el Señor, así como lo que le vamos a dar en nuestras ofrendas tiene que ser limpia para el Señor. Por eso son vasijas limpias que estaban en la casa, vasijas quebrantadas. Son vasijas útiles, pero que debían ser restauradas. ¿Cuántas vasijas tenían que ser restauradas? Vasijas restauradas. A veces están quebrantadas, pero dice que para restaurarlas tenían que cepillarla, tenían que lijarla. Y dice que iban y buscaban sanguijuelas y la mezclaban con barro para poderla agarrar y poderla soldar o sanar las partes en las cuales estaban quebrantadas para que vuelvan a ser útil. Y hay veces que tenemos que ser así en nuestras vidas. Hay personas que viven quebrantados por el Señor, pero está bien, porque Dios quiere sanar un área de quebrantamiento. Dios quiere sanar un área de quebrantamiento, y por eso Dios tiene que pasar la lija. Por eso Dios tiene que, a veces el quebrantamiento viene como algo áspero en nuestras vidas que no lo podemos soportar, y a veces nos hace llorar, a veces hace un quebrantamiento en nuestro corazón, a veces nos herimos por dentro, pero Dios viene a sanarlo también. ¿Saben por qué? Porque si esa vasija no se restauraba y no se deja restaurar, era una pérdida total. ¿Sabe cuánta gente hoy estaba hablando con Anita, precisamente, ¿sabe cuánta gente hoy no está en los caminos del Señor porque hubo un quebrantamiento, pero no dejó la restauración de Dios? Huyeron de Dios. Y no hay mejor mano que la mano del alfarero, que Él nos forma, ¿sí?, a la imagen o conforme a lo que Dios quiere usar en nuestras vidas. Por eso dice que sacaban y la tenían que soldar y cepillarla y volverla nuevamente al horno. Y esas son las pruebas. Que si una prueba te quebrantó, Dios no dice como nosotros los padres, bueno, deja, yo lo voy a hacer, no te hagas problema, hijo, no quiero que pases por esto. No, Dios dice, te quiero para que cuando salgas del horno pueda cantar como una verdadera vasija que ha pasado por prueba, pero sin embargo las pruebas no te han quitado el gozo y no te han quitado tu forma de hablar. Por eso dice que cada vasija que salía del horno había un palito que la golpeaba, y conforme sea el ruido,
era si la cochura de esa vasija estaba óptima para ser utilizada. No tenía que salir cruda, porque cuando la golpeaban, la que no cantaba, dice, métanla de nuevo al horno. Y así somos los creyentes. Que cuando salimos de las pruebas, depende cómo cantamos, ¿sí? La resonancia del sonido hace la importancia de haber estado en el horno, bien cocida, ¿sí? Bien cocida. Entonces, la vasija de honra, primero era para darle agua a la visita que llegaba en la casa. Y la segunda vasija de honra era para el lavamiento de los pies descalzos o los pies cansados. Había 2 vasijas de honra, ¿sí? Ya estoy terminando yo también, así que había 2 vasijas de honra. Una para que le daba el vaso de agua, me vino a visitar, ¿sí? Y le daba el vaso de agua para la visita. Lo honraban, ¿sí? Y la otra vasija de honra es para que te laven los pies cuando entrabas a la casa. Qué lindo llegar después de haber caminado en esas calles polvorientas, que haya alguien que te lave los pies. Nosotros lo vemos como una humillación, pero esa es una vasija de honra. La vasija de deshonra son las vasijas necesarias, que son las que recibían la basura y debían ser limpiadas todos los días. ¿Sabe cuándo son las vasijas de deshonra que reciben la basura? Son los pastores, ¿sí? Son la gente que aconseja. Son la gente que recibe la basura de la gente. Cuando tú vas a hacer una consejería y cuando te largan toda la basura, permanentemente todos los días te tienes que limpiar en el Señor. Hermano querido, yo pasé unos años en el cual a veces no podía conciliar el sueño, porque me inauguraban pecados nuevos en mi cabeza, pecados que nunca conocí, me lo inauguraban, ¿sí? Y me iba con toda la preocupación. A veces ni comía. Yo digo, qué tonto. El Señor dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Y no es que me vuelva insensible al dolor de la gente, sino que aprendo hoy, cada vez que tengo que escuchar a alguien que está pasando por un dolor, que ha pasado algo trágico, que a nosotros no nos gustaría, Señor, te lo pongo en tus manos. Esta vasija de barro no pude aguantar tantas cosas y tantas preocupaciones, porque son preocupaciones, porque tú no le puedes solucionar los conflictos a la gente, tú le puedes dar un consejo, pero te lo tomas tan personal que desearía arreglarle el problema todo, y Dios está tratando con cada persona. Esas son las vasijas de honra, son las personas que son los consejeros, son los que escuchan un problema, ya sea de enfermedad matrimonial, o un problema con los hijos, un problema familiar, pero tenían que ser limpiadas todos los días. Sería muy sucio quizás tener un bote de basura, utilizarlo siempre y no estarlo lavándolo a diario. Otra, la vasija de ira son vasijas que se resisten en ser restauradas y formadas. Esas son las vasijas de ira, que se resisten. ¿Saben por qué? Porque tienen que pasar por la lija, por el cepillo, tienen que pasar por el horno. Y las vasijas de ira eran precisamente cuando la ponían nuevamente en el horno, pero era tanto el resentimiento que en el lugar a donde la habían curado, ¡trac!, se volvían a romper. Intentaban 3 veces los alfareros,
y dice que después se subían a una colina, cuando no se podía restaurar, la tiraban a la vasija que se hicieran pedazos, y con los pedazos dice que los leprosos se rascaban las sarnas, ¿sí? Se rascaban las sarnas, o la lepra, o las llagas, ¿sí? Dice, esas son las vasijas de ira. Póngase de pie, amada iglesia. Pero qué bueno que guardamos gloria en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 138, verso 8, dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Levante una mano al cielo. Señor, te doy gracias por tu infinito amor, mi Dios, por habernos depositado presencia tuya en esta vasija de barro. Amado Dios, aunque somos débiles por fuera, pero por dentro, Señor, tenemos el potencial glorioso de tú que creaste los cielos y la tierra. Amado Dios, ayúdame, Señor, que esta carne mengue para que tú crezcas, Dios. Señor, y poder entender el propósito que tengo en el servicio conforme a una vasija, mi Dios. Señor, te doy gracias, amado Señor, porque me puedo identificar que nací, Señor, y fui llamado con un propósito para servirte, y al servirte a ti sirvo a mis hermanos y a la gente que está a mi alrededor. Señor, te adoro, te doy gracias. Señor, si hoy estoy pasando, Señor, por el tiempo de quebrantamiento, papá, Señor, no me quiero escapar de ti. No quiero escapar ni huir de tu mano, porque sé que tú eres el alfarero fiel. Señor, que aún las cosas, Señor, que aún estén en tus manos, la harás de nuevo y la harás mejor. Señor, gracias te doy, mi Dios, Señor, porque creo en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, que tú estás haciendo una nueva obra en mi vida. Señor, porque la harás de nuevo. Y voy a dejar, Señor, todo lo bueno para irme por lo mejor. Porque lo mejor, declaro en el nombre de Jesucristo, está de camino para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.